Hola, una vez más agradecemos su preferencia y la confianza en nuestra empresa Aramboure Consulting SAC para recibir la información teórica, metodológica y práctica sobre los servicios profesionales que ofrecemos, ya sea relacionado con la educación o el deporte, y en este caso específico las artes marciales, que es el mundo que tanto amamos. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante y al mismo tiempo muy básico, que es relacionado con la esencia de las artes marciales. En trabajos que hemos tenido que hacer en distintos momentos y lugares, nos hemos podido dar cuenta que practicantes de artes marciales hay muchos en todo el mundo, muchas artes marciales, diversas técnicas, diversas formas de trabajar, diversas culturas, pero sin embargo, cuando se le pregunta a un practicante de artes marciales qué cosa es un arte marcial, no siempre tienen la respuesta. Y si la tienen, no siempre es todo lo asertiva que se necesita. Entonces, no queda claro muchas veces qué cosa es un arte marcial y qué cosa no. Entonces, fundamentalmente, ese tema tan importante es el que vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que pensamos, y de hecho partimos, que si vamos a hacer algo, lo primero que tenemos que hacer es comprenderlo. Y si de inicio yo no comprendo qué es lo que estoy haciendo, cualquier cosa que yo haga en consecuencia, por mucha intención que tenga desde el punto de vista positivo, no voy a poder tener todo el éxito que yo quisiera. Por eso es que el primer aspecto que nos vamos a detener en el día de hoy es qué se reconoce como arte marcial, qué se entiende por arte marcial. Como decíamos, criterios hay muchos, pero nosotros vamos a la esencia terminológica de la actividad que estamos haciendo. El término arte proviene del latín artis y significa disposición, virtud, habilidad para hacer algo bien. Y el término marcial viene de Marte, que era el dios de la guerra romano, o Ares o Enalio para los griegos. ¿De dónde? Artes marciales, desde el punto de vista general, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se reconoce como sistemas de lucha que provienen de Oriente y hoy son practicadas como deporte. Y en una enciclopedia específica de las artes marciales las define como prácticas codificadas que tienen como objetivo el someter o defenderse mediante diversas técnicas que colocan a un oponente o varios en situación de inferioridad. ¿Qué estamos viendo acá? Primer aspecto a aclarar. ¿Qué cosa es arte marcial? Con palabras claras, todo conjunto de conocimientos y experiencias que me sirva para pelear. Sin embargo, con este término hay una gran tergiversación. En muchas artes marciales te dicen: párate con marcialidad, camina con marcialidad, como si marcialidad fuera sinónimo de postura adecuada, orden, respeto, disciplina. Y necesariamente no. Que todas esas cosas estén incluidas en la formación militar es otra cosa. Pero caminar con marcialidad quiere decir pelea mientras caminas. Y ese es un aspecto muy diseminado en diversas artes marciales. Alguien que está parado, párate con marcialidad. El que camina, no camina con marcialidad. No. Párate derecho, camina erguido, adopta una postura adecuada. Pero marcial no es de postura, no es de actitud. Marcial es guerra. Que tenga esas cosas implícitas, sí, son parte de, pero no son sinónimos. Entonces, este es el primer aspecto que queríamos aclarar.
desde el punto de vista teórico realmente qué cosa es arte marcial. Y en ese mismo sentido vamos a entrar en otro tema un poco más controvertido. Artes marciales, hay muchas. Ahora, ¿qué vamos a demostrar? Que como no se comprende en muchos casos de manera adecuada qué cosa es un arte marcial, hay acciones que se reconocen como artes marciales y no lo son. Y por el contrario, hay artes marciales que no se reconocen. Por ejemplo, hay un grupo de disciplinas psicofisiológicas para fomentar la salud que muchas veces se conocen de manera errónea como artes marciales internas. Ejemplo, yoga, tai chi chuan, chi kung y toda una serie de variantes fundamentalmente pertenecientes dentro del continente asiático a China, pero no exclusivos de China. Se reconocen como artes marciales internas. ¿Por qué? Porque desarrollan el funcionamiento orgánico. Pero si vamos a la definición de artes marciales, realmente no lo son. ¿Por qué? Porque ninguna de estas personas llega a pelear con nadie nunca. Son actividades para potenciar el funcionamiento orgánico y mejorar la salud. Si es así, entonces cualquier forma de actividad física sería un arte marcial, y no lo es. ¿Qué pudieran decir? Bueno, pero dentro de los movimientos que hacen con sus ejercicios hay bloqueos, hay patadas, hay desplazamientos de combate. Sí, pero lo utilizan como medio para desarrollar la salud. En ningún momento llegan a pelear, de donde no son artes marciales. Lo mismo ocurre con las clases de educación física en los colegios. Dentro de la clase de educación física, a los chicos se les manda hacer ejercicios de fútbol, de vóley, de básquet, para desarrollar habilidades específicas que forman parte de su currículum. O sea, te voy a enseñar a patear el balón para que desarrolles equilibrio. Te voy a enseñar a saltar y pegarle la pelota en el voleibol para que desarrolle fuerza de pierna. Pero no quiere decir que estén entrenando voleibol ni quiere decir que estén entrenando fútbol. Están utilizando contenidos aislados de esas disciplinas para desarrollar su campo específico, y acá sucede igual. En ese sentido, entonces no se pueden reconocer como artes marciales. Sin embargo, en muchas partes del mundo se reconoce así. Y lo mismo sucede en sentido contrario. Como decíamos, muchas actividades que sí son artes marciales y no se reconocen como tales. Por ejemplo, aquí hay toda una serie de actividades que se reconocen sin lugar a dudas como artes marciales. La lucha pancracio, el pugilato, los sistemas de defensa de los esgrimistas, los ninjas, los indígenas, el kyudo, que cuando se hace montado a caballo se llama yabusame, y el wushu. Nadie duda que esas actividades son artes marciales. Pero ¿qué pasa? A partir de ellas han surgido otras que han tenido cambios externos, pero la esencia sigue siendo la misma. Y algunas se reconocen como artes marciales y otras no. Por ejemplo, el judo se reconoce como un arte marcial. Sin embargo, la lucha no. Y la lucha amateur también es un conjunto de conocimientos, de acciones, de experiencias para la pelea. Porque tiene el origen en el pancratium o lucha pancracio. Sin embargo, si le preguntamos a un deportista de lucha amateur cuánto tiempo hace que está practicando artes marciales, lo más seguro es que nos mire extraño en el mejor de los casos. Lo mismo sucede con los deportes de contacto, el karate, el taekwondo y otros. Pero preguntémosle a un boxeador, que incluso se reconoce como pugilista, que viene del pugilato.
A ver, amigo boxeador, ¿cuánto tiempo hace que usted practica artes marciales? Yo nunca. Es lo que hace todos los días. Porque de hecho es así. Peor aún, un esgrimista. ¿Qué hace el esgrimista? Ya sea con el florete, el sable o la espada. Lo mismo que hacían los mosqueteros. ¿Y para qué entrenaban los mosqueteros? Para pelear. En la Europa medieval. A alguien que practique tiro con arco, o a alguien de atletismo que lance jabalina, inicialmente eran artes marciales. Lo mismo sucede con actividades que ya no son tanto deportes, sino que han derivado a juegos, como los dardos, como la cerbatana. Originalmente eran sistemas de pelea. ¿Que se estén haciendo de otra manera? Sí. ¿Pero han dejado de ser artes marciales? No. Incluso el ejemplo clásico, ¿cómo se pelea en la guerra hoy en día? Eso también tiene su versión deportiva. ¿Por qué? Como decíamos, arte marcial es todo conjunto de conocimientos, experiencias, procedimientos, creencias relacionadas con el acto de pelear. No importa la forma de pelea que sea. Precisamente por eso hay tantas artes marciales distintas, porque hay distintas formas de pelear, pero en esencia es lo mismo, un enfrentamiento entre una o varias personas. De donde este es un aspecto primordial que debe aclararse. Si no, siempre va a quedar la duda. ¿Lo que yo hago es un arte marcial, sí o no? No, no es arte marcial porque no tiene cinturón. O no, no es arte marcial porque no se aprenden nombres en otro idioma. O no, porque si no se enseña la filosofía. O porque si el entrenamiento bioenergético. No. Esos son otros temas. Esos son otros temas que vienen a ver con errores de la persona que desarrolla el proceso. Eso se va a ver después. Pero en esencia, todo conjunto de conocimientos, experiencias y acciones que sean para pelear, son un arte marcial. Y en ese sentido, a nuestro modo de ver, por la búsqueda bibliográfica que hemos realizado, es como debe asumirse. Siendo así, caemos en el segundo tema a debatir. El arte milenario marcial tradicional y el deporte competitivo moderno. ¿Son diferentes o iguales? ¿Son opuestos o son complementarios? También es un tema muy controvertido porque hay mucha diferenciación de criterios. Igual, sobre la base de la bibliografía que hemos recopilado, entrevistas que hemos hecho, textos que hemos consultado y la experiencia propia de nuestro equipo de trabajo, vamos a tratar de aclarar esta situación siempre desde el punto de vista científico y con un sustento sólido. Esencia y definición. Cuando vamos a analizar cualquier aspecto que esté relacionado con los seres humanos, de una manera u otra tenemos que partir de la cultura, que no es más que el conjunto de bienes espirituales y materiales creados por el hombre en beneficio de una esfera determinada. Dentro de ello hay distintos tipos de cultura: política, arquitectónica, culinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Europa, en muchos países de Europa, hay una gran cultura arquitectónica. Muchos turistas van sobre todo por ver las construcciones antiguas, las catedrales góticas, los castillos. En el Perú hay una gran cultura culinaria. Sabrosos platos, deliciosa cocina. En el caso de Cuba hay un gran desarrollo de la educación, del deporte, de la salud. O sea, hay distintas dimensiones de la cultura. En este caso vamos a ver la cultura física, que por los autores consultados, derivado de la definición general, se reconoce como el conjunto de bienes espirituales o materiales creados por el hombre en beneficio de su bienestar
físico y mental a través del movimiento. Esa cultura física que tiene 4 grandes componentes: el deporte, la educación física, la recreación y la rehabilitación. Entre las 4 componen lo que es la cultura física. En este caso vamos a detenernos específicamente en el deporte, actividad que propicia un trabajo físico y se define por la reglamentación de su práctica y su carácter competitivo. En esencia, una actividad que a través del movimiento tienes que cumplir con un reglamento para demostrar que eres mejor que los demás. Deporte que está de manera general organizado en 4 grandes grupos. De combate, no importa la forma de combate que sea. Juegos con pelotas, no importa el tipo de pelota: fútbol, vóley, tenis, rugby. Arte competitivo: gimnasia, gimnástica, nado sincronizado, patinaje artístico. Tiempo y marca: atletismo, todos los lanzamientos, carreras, saltos, ciclismo, natación, levantamiento de pesas. Ahora, ¿dónde pudieran entrar ahí las artes marciales? En estos 2 aspectos. Todo lo que es pelea, en los deportes de combate, y todo lo que es danza, kata, punce, como se le quiera llamar en dependencia de la especialidad, en todo lo que es arte competitivo. O sea, vemos una coincidencia total en la cual se ha insertado esas artes marciales tradicionales en la cultura física. Pero profundizando en eso, porque hay una importante cantidad de especialistas de las artes marciales que dicen: bueno, sí, el arte marcial se insertó en el mundo deportivo por las exigencias actuales de la vida y que si no desaparecían, pero de todas maneras son distintas, porque entrenan distinto y se preparan para distintas cosas. ¿Será cierto? A ver, nosotros nos dimos a la tarea de buscar la información de lo que planteaban los especialistas con relación a cómo debía ser el proceso de preparación deportiva, específicamente de los deportes, y el proceso de preparación de las artes marciales tradicionales. Revisamos más de 60 autores de distintos países, de distintos momentos, de distintas artes marciales. Revisamos autores no que emitían criterios, sino que definían procesos de preparación. Debe ser así, con todos los contenidos. Entonces, hicimos una recopilación y tratamos de hacer una analogía en lo que es el proceso de preparación de los deportes modernos, dentro de lo que están los deportes de combate, y lo que también plantean que debía ser el arte marcial tradicional. ¿A qué conclusión llegamos después de recopilar esa información? Bueno, en el deporte deportivo, en el proceso de preparación deportivo, hay 3 grandes componentes. El entrenamiento propiamente dicho, que se compone por los ejercicios preparatorios o el llamado calentamiento, los ejercicios de desarrollo, que están orientados a cada una de las dimensiones de la preparación: física, técnica, táctica, teórico-psicológica, médica, etc. Y ejercicios de recuperación. El segundo componente que se plantea son las competencias como medio de preparación y los factores extra del entrenamiento y la competencia, que son mecanismos de intervención psicofisiológica para potenciar las posibilidades funcionales orgánicas. Y de manera que el organismo funcione mejor, va a responder mejor al entrenamiento y consecuentemente va a haber un mayor rendimiento y un mejor resultado. Eso es lo que se plantea para el proceso de preparación deportivo actual, moderno, científico. Pero cuando hicimos el mismo análisis para el proceso de preparación deportiva de las artes marciales,
la primera fuente bibliográfica, o sea, la más antigua fuente bibliográfica que revisamos fue de Hiragona en Okinawa, en el 1888. Y la última, la más moderna que revisamos, fue de Hernández, un español, del año 2004. Consultamos autores chinos, coreanos, japoneses, tailandeses, americanos, específicamente de las artes marciales. Y coincidentemente, la comparación fue exacta. Por conveniencia, yo soy de karate y estoy más acostumbrado a manejar términos en japonés. En la bibliografía consultada, cada autor lo decía en su idioma, aunque estaba traducido al español o al inglés, pero por comodidad yo preferí seguir con los términos japoneses. De todas maneras, incluso con distintos nombres, la mayoría de autores coincidían en decir lo mismo. El proceso de preparación en su totalidad, desde el punto de vista de la terminología japonesa, que tiene sus similares en el resto de los países consultados, se reconoce como Keiko. El entrenamiento se reconoce como Renchu y tiene también sus ejercicios preparatorios, sus ejercicios fundamentales y sus ejercicios de recuperación. Tiene sus actividades de competencia como medio de desarrollo y también tiene su ejercicio complementario donde entra fundamentalmente todo el trabajo de la energía interna, todas esas cosas, que también está acá. O sea, desde el punto de vista de la bibliografía especializada, la bibliografía científica seria, no hay diferenciación entre lo que debe ser el entrenamiento deportivo bien hecho de un deporte de combate moderno ni de un arte marcial tradicional, porque en todos los casos casi la totalidad de los autores coinciden, aunque sea con distinta terminología, en reconocer los mismos contenidos y la misma forma de agruparlos. O sea, esto rompe con el paradigma de que el arte marcial tradicional es una cosa y el deporte competitivo moderno de combate es otra. No, porque desde los clásicos, como decíamos, el primer consultado fue un okinawense en 1888 y ya planteaba esto. Un ejemplo que ponemos: el acto de escribir es la composición de un código de comunicación verbal a través de signos grabados o dibujados sobre un soporte. ¿Para qué? Para que la información quede para la posteridad y que otras personas puedan verlo, no solamente los que me escucharon en este momento que yo hablé. Al inicio, cuando se empezó a escribir en la época antigua, bueno, los papiros griegos, la escritura tallada en piedra, las pinturas rupestres en las cuevas, y a partir de ahí eso fue evolucionando, desde la utilización de la tinta y las plumas de ave, lápices, etcétera, etcétera. Actualmente estamos en las computadoras, después no sé a dónde vamos a llegar. Pregunto, ¿esta evolución ha cambiado la esencia de escribir, que consiste en graficar la información para que quede para la posteridad? No. Luego entonces, es solamente un cambio externo que facilita la acción, pero no cambia la esencia interna. Y esto es lo mismo que ha venido a hacer la reglamentación del deporte competitivo moderno a las artes marciales tradicionales. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las artes marciales en el sentido más amplio. Uno de los autores que más hemos consultado, Traeger, planteó en el año 74: el arte marcial adecuadamente enseñada es un sistema balanceado de disciplina espiritual, educación física, autodefensa y deporte competitivo,
siempre que se cumpla con el principio del Ginchitai, desarrollo del cuerpo, la mente y la técnica. Otro elemento a nuestro favor: si tú quieres enseñar bien las artes marciales, tienes que enseñarlo para que sirva para todo eso. Si nada más que deja de servir para alguna de esas, ya no está adecuadamente enseñada el arte marcial. Otro aspecto más en favor de nuestros criterios. Como siempre decimos, nuestra idea no es vencer, es convencer. Por eso siempre tratamos de sustentarlo todo. Y fíjense que criterios que hablan por sí solos. De donde el error de separar arte marcial tradicional y deporte competitivo moderno no está en la bibliografía que dicen los clásicos. Muchas veces está en el error de la interpretación que hacen las personas. Y en dependencia de lo que yo entreno, es lo que yo, de lo que yo entiendo, es lo que yo hago. Entonces, si yo creo que yo para hacer deporte competitivo moderno no me interesa entrenar tal, no lo hago. Pero eso es una decisión mía. Lo mismo sucede en sentido contrario. No, yo hago nada más que arte marcial tradicional, yo no participo en competencia. Eso es una decisión tuya. El entrenamiento que estás haciendo es el mismo que el mío. Ya sea arte marcial tradicional o ya sea deporte de combate moderno. Se ponen la misma ropa, hacen los mismos movimientos, tienen los mismos colores de cinturón en el grado, desarrollan la misma filosofía. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Lo que muchos plantean en última instancia: no, que en las artes marciales tradicionales trabajo con la energía. Está bien. En el deporte de combate moderno también está definido que hay que hacerlo. El que no lo hace es un error por decisión de él o por desconocimiento de él, pero no quiere decir que no tenga que hacerlo. Al contrario. Reafirmando este sentido, porque tampoco vamos a ser desconocedores de la realidad, nos gusta mucho utilizar una cita de Vicente Aleixandre en su discurso de recepción del Premio Nobel, donde él decía: la visión conservadora de la tradición ve en ella algo que mantener y acatar acríticamente, lo que plantean muchos maestros de artes marciales. Esto se inventó así hace 4 siglos y hay que seguirlo haciendo así. Y como que no siempre se es muy acertada esa decisión, por una razón muy simple: las personas que crearon esa forma de trabajo en ese momento tenían un conocimiento específico. Hoy en día, casi que cualquier practicante de artes marciales tiene mucho más conocimiento que el que en aquel momento tenían esas personas. Y está demostrado que algunos movimientos que se hacen en las artes marciales están contraindicados, porque se está forzando el organismo a realizar movimientos para los cuales no está preparado. Lo mismo sucede en los programas de grado para subir de cinturón. Hay técnicas que se consideran muy difíciles y están en los grados superiores, y otras que se consideran más simples y que están en los primeros grados. Sin embargo, biomecánicamente y psicológicamente está demostrado que es a la inversa. El movimiento que yo creo que es muy difícil, ya lo tuve que hacer antes para aprenderme el otro que supuestamente es más fácil. Como por ejemplo, para patear primero hay que pegar con la rodilla. Para pegar con la mano primero hay que pegar con el codo. Porque la propia trayectoria del movimiento te lo exige. En cambio, en grados iniciales se enseña primero a patear y a pegar, y después se enseña a trabajar con codos y rodillas, porque supuestamente es más difícil. Por eso nosotros preferimos asumir la tradición como la segunda parte de esta cita. La vitalidad de una tradición depende de su capacidad para renovarse, cambiando en forma y fondo, a veces profundamente, para seguir siendo útil. Tradición y revolución, he ahí 2 palabras idénticas. Precisamente por eso nosotros nos hemos dedicado a estudiar las artes marciales y tratar de mejorarlas.
No es que tengamos la solución a todo, no es que seamos los que más sabemos, no. Es que hemos visto toda una serie de posibilidades de perfeccionamiento en las artes marciales y creemos que perfeccionando esos aspectos, las artes marciales no solamente se pueden divulgar mejor y desarrollarse más, sino que pueden seguir siendo útiles y pueden permanecer, porque todo lo que deja de ser útil a la larga desaparece. Entonces los cambios que se proponen como solución a los problemas que se presentan no son de fondo, son de forma. Y como estamos diciendo, lo que estamos planteando con nosotros es reafirmando lo que ya toda una serie de especialistas dijo hace mucho tiempo. ¿A qué conclusión queremos llegar? Vamos a comparar el arte marcial y el deporte competitivo moderno con un fuego. Este es un incendio que se provocó en un bosque y este es un fuego controlado en la cocina de una casa. ¿Cuál es más peligroso? Este, porque no está controlado. Pero este, aunque esté controlado, también quema. ¿Son fuegos distintos? No. Es el mismo fuego. Lo único que este está controlado. Y a nuestro modo de ver, y coincidiendo con lo que plantean toda una serie de autores que hemos consultado, esta es la analogía de arte marcial y deporte competitivo moderno. La única diferencia entre uno y otro es que en el deporte competitivo moderno, como se basa en leyes, reglas, principios, categorías, clasificaciones, se trabaja de manera organizada, planificada, dosificada. Y en los que plantean que hacen arte marcial tradicional, eso no sucede tanto así, porque en ese momento no se trabajaba así. Pero de que se hace lo mismo, se hace. Y si no se está haciendo, se debería hacer, porque desde el punto de vista de contenido ya está planteado. ¿Diferenciación hay? No. La diferenciación sea provocada o por desconocimiento o por conveniencia de las personas que van a desarrollar el proceso de preparación. Pero está demostrado, repito, no por mi equipo de trabajo, sino por toda una serie de autores de diversos momentos, de diversos lugares, que ya lo han dicho. Bueno, toda vez que se trabaja con estos medios de información con soporte digital, tenemos el tiempo limitado, ya que el objetivo de este trabajo es hacer llegar la información a las personas que por alguna razón u otra no pueden estar presentes en nuestros cursos. Y bueno, sabemos que cuando el profesor no está físicamente en presencia directa con el alumno, es un poco difícil aclarar dudas, quizás discrepar sobre algún tema en el curso, más que nada con información, con tipo de información tan controvertida como la que estamos compartiendo en este momento. Por eso es que ponemos acá toda una serie de datos de contacto para, en caso de que haya alguna duda, algo que aclarar, algo que preguntar, algo que profundizar, algo que no se esté de acuerdo y se quiera debatir, también está en su derecho, no nos vamos a molestar, al contrario, se puede comunicar a través de cualquiera de estas vías y cualquier personal de nuestra empresa que esté disponible gustosamente se va a comunicar con ustedes y le va a dar los alcances que tenga en la medida de las posibilidades de la información que tenemos. Solamente así vamos a estar cumpliendo la misión de nuestra empresa, que es contribuir al desarrollo de la educación y el deporte, y dentro de ello el precioso mundo de las artes marciales, para así poder hacer de este mundo cada vez un lugar donde existan personas mejores como seres sociales.
Muchas gracias.